Dios me los bendiga en este día nuevamente, donde quiera que usted se encuentre. Esperemos que podamos compartir eh, unos versículos bíblicos de la palabra del Señor y podamos nosotros edificarnos y enriquecernos en lo que es la palabra del Señor, ya que es algo que necesitamos con mayor fuerza en estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque en los últimos tiempos hay una mezcla de situaciones que vemos con nuestros propios ojos, un aceleramiento eh, para que se cumpla al pie de la letra lo que hemos estado leyendo en tantos versículos y capítulos que hemos estado explicando acerca de los últimos tiempos del fin. Vamos a leer en el verso 9 del capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12 y el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y dice la Biblia así. Y dijo, verso 9 del capítulo 12, y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento del fin. Damos gracias a Dios por esta palabra y que Dios nos dé sabiduría para poderla interpretar de la forma correcta, sin tener que decir más ni menos, sino aplicarla conforme Dios quiere que nosotros la hagamos, porque es nuestra responsabilidad como predicadores saber qué estamos hablando y qué estamos diciendo, cómo vamos a explicar y en qué forma, porque de esta palabra depende que las almas sean edificadas o también sean destruidas, y también de nuestra forma de predicarla e interpretarla. También hay mucho peligro, y recuerde que nosotros somos responsables de lo que hablamos, y no solo eso, sino que somos responsables de llevar a la gente que está escuchando por el buen camino correcto. Pero en las enseñanzas de los últimos tiempos hemos venido hablando y diciendo que vamos a presentar pruebas de por qué que nosotros estamos diciendo que ya estamos definitivamente en los últimos tiempos. Ya hemos hablado muchas partes, muchos temas de esto mismo, de los últimos acontecimientos del fin. Ahora, yo quiero especificar que mucha gente cree que los últimos tiempos del fin son estos momentos que estamos viviendo ahora. Pero realmente lo que estamos viviendo en estos momentos ahora mismo es un aceleramiento de un comportamiento del último periodo de la gracia que se está terminando. Según lo que Mateo 24 nos explica, hay un comportamiento de aceleramiento en el ser humano. Entonces, no quiero que usted crea que cuando la Biblia o cuando Daniel está profetizando hace 2600 años que fue escrito ese libro, y que está diciendo aquí en esta palabra
y dijo: anda, Daniel, que estas palabras estén cerradas o selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo es que va a pasar este acontecimiento de que se abra y que se despierte lo que es esto que estaba cerrado o dormido por 2600 años a la fecha que estamos ahora? Lo que hace que esto se abra y ya no esté más cerrado y ya no esté más sellado, sino que ya quede abierto para el público, es el cumplimiento de la persona de Cristo en su venida. Cuando Él nace, cuando Él crece, cuando Él llega a su edad 30 años y ejecuta el ministerio de los 3 años del ministerio que Él estuvo aquí en la tierra, decimos que en este mismo momento se está cumpliendo esta profecía del libro de Daniel, cuando dice en el verso 8, antes del verso 9, y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Es una pregunta que hace el versículo 8, un versículo antes del 9 que estaba leyendo. Entonces, cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando del empiezo del periodo de la gracia, porque gracia significa favor inmerecido, y ese favor inmerecido es la persona de Cristo. Cuando viene la persona de Cristo al mundo, es cuando viene y empieza el periodo de la gracia. ¿Cuándo va a terminar el periodo de la gracia? Cuando la iglesia sea arrebatada. Ahí es cuando va a terminar el periodo de la gracia. Antes o en estas fechas que se acercan, estamos viendo este aceleramiento. Entonces es cuando nosotros vemos con el cumplimiento de San Mateo 24 y amalgamamos estas profecías de Daniel, entonces nos damos cuenta que estamos en los últimos tiempos. Por eso es que entendemos y sabemos que estamos en los últimos tiempos, por el aceleramiento y el comportamiento que hay en la raza humana, que usted lo ve en las redes sociales. El comportamiento en todo se echa de ver el aceleramiento del comportamiento que hay en el mundo ahorita actualmente. Entonces, en la persona de Cristo empieza el periodo de la gracia y la gracia termina en el arrebatamiento de la iglesia. Así es el orden que necesitamos saber para estar claros, y que es el correcto y es el exacto que Dios quiere que nosotros entendamos. Pero el tiempo del fin empieza también en el mismo momento que empieza el periodo de la gracia. ¿Por qué decimos que empieza el tiempo del fin? Porque Daniel se encontraba en una condición donde él estaba muy preocupado por el pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Y él orando con Dios, hablando con Dios, él le dice: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Pues Dios le revela a él lo que ha de suceder, pero a la vez le dice: Daniel, esto va a estar sellado, esto va a estar cerrado por un lazo de periodo de tiempo, de años. Mas sin embargo, Daniel le sigue insistiendo al Señor porque quiere saber más.
mas simplemente le dice que todo esto va a acontecer en el tiempo del fin. Mas sin embargo, Daniel quedó limitado en esa parte porque lo que la revelación que él estaba recibiendo, él pensaba que ese tiempo del fin iba a llegar para el pueblo de Israel. Literalmente sí iba a llegar también para el pueblo de Israel. O sea, que Dios le estaba contestando en cierta manera, y Daniel lo interpretó conforme a su tiempo, su época. Lo interpretó que el tiempo del fin se estaba acercando para el pueblo de Israel en la cautividad de Babilonia. Más sin embargo, era una profecía que estaba cumpliéndose de doble forma. Para Daniel descubrir y entender para cuándo iba a pasar esto para con su pueblo, pero a la vez era una revelación también revelada para la iglesia de Cristo en los tiempos ya de la gracia, porque la iglesia nació cuando nació nuestro Señor, cuando vino el periodo de la gracia, y ahí vemos la historia de la iglesia cuando la iglesia ya nace en la época de la gracia y viene un esparcimiento del evangelio cuando Esteban fue matado, fue apedreado. Hubo una revolución, hubo como un que ligera como una persecución que hubo en ese entonces, donde Dios permitió eso para que el pueblo, para que el evangelio ya se saliera de no solamente de Jerusalén, sino pasar a Samaria y pasar a todos los territorios alrededor, y con la promesa de ir hasta el fin del mundo. Ahí también esa parte es un eslabón de la cadena donde se despliega para que el evangelio llegue a todo el mundo completo, porque entró el periodo de la gracia, y el periodo de la gracia cumplía la esperanza para los del Antiguo Testamento, como también para los del Nuevo Testamento, como para los de la ley, como para los de la gracia, y la expansión del evangelio tenía que darse para el mundo completo. En el Antiguo Testamento, el sacrificio, la sangre cubría el pecado en representación de algo más eficaz que venía a ser en la sangre de Cristo, que con su sangre Él no cubría, sino que borraba definitivamente el pecado del ser humano, para perdón de pecados, para restaurar esa relación perdida entre Dios y el ser humano. Pero ahí en la manifestación de Cristo en este mundo es donde se cumple la profecía de Daniel, y que muchos por ahí predican y entienden que el tiempo del fin es cuando ya venga la gran tribulación y la iglesia se vaya y venga la gran tribulación. No, pero no es así. Realmente el tiempo del fin empezó desde el momento que Cristo vino y muere en la cruz de Calvario. ¿Por qué se le llama el tiempo del fin y por qué se cumple en la persona de Cristo? Por la única razón de que los del Antiguo Testamento estaban esperando también un alivio en la condición de que ellos vivían y que tenían que ser liberados de ese agobio que había, de esa situación que había, y que estaban esperando por un alivio, y ese alivio se cumplía en la persona de Cristo. Por eso el tiempo del fin empieza en la persona de Cristo. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro
y no confundir, como yo muchas veces he enseñado, la gordura con la hinchazón. La hinchazón es una inflamación y la gordura es simplemente estar un poco más pesado. Esa es la diferencia de esas dos cosas. Entonces, el tiempo del fin se cumple hace 2000 años en la persona de Cristo, 600 años después de que Cristo ya nació, 600 años Daniel profetizaba, y 600 años después en la persona de Cristo empieza el tiempo del fin. Porque cuando nosotros entendemos el tiempo del fin, nosotros nada más pensamos en nosotros, en la iglesia, en el tiempo que estamos viviendo. Pero tenemos que entender que también los del Antiguo Testamento estaban esperando esa restauración de parte de Dios para con el ser humano en la persona de Cristo. O sea, estoy tratando de explicar lo más claro que se me haga posible, y yo espero que ustedes también me estén entendiendo la forma en que yo se lo estoy explicando. El tiempo del fin empieza en la persona de Cristo. Entonces, Él cubre desde la persona de Cristo hasta la época que estamos viviendo. Pero lo que Mateo habla en 24 se refiere al aceleramiento de los últimos tiempos del fin. Esa es la diferencia. Y el comportamiento que estamos viendo con nuestros propios ojos. Y vea qué importante para que nosotros entendamos por completo ese aceleramiento. Tenemos que recordar que cuando nació Israel, según la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia dice que Israel nació desde el momento que Dios hizo pacto con Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, porque yo te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Ahí fue donde ya nació Israel exactamente, en ese pacto que Dios hizo con Abraham. Aproximadamente, ¿verdad? Estamos diciendo que Israel volvió a renacer después de andar tanto sin tener tierra, sin tener un lugar donde pisar, donde vivir, donde estar. Y llegar a un lugar que poseyó, que fue Jerusalén, después de ser abatido, llevado prisionero por el rey Nabucodonosor a Irak, ¿verdad? Que es Mesopotamia, que es ese lugar donde hablamos de que fue extraditado, fue llevado Israel cautivo, que fue a Irak. Allá estuvo y anduvo rodando y errante, y después volvió a salir, después volvió a llegar, después fue vuelto a ser construido, ¿verdad? El primer templo, después el segundo templo que fue destruido ¿verdad? En el año 70 después de Cristo. Todo eso recopila que Israel estuvo vagando por muchos años y no tuvo a dónde vivir, ¿no? Estuvo cautivo en Egipto, estuvo también en Irak, estuvo rodando por muchísimos años. Pero cuando estamos hablando del tiempo, de los últimos tiempos del fin, una señal grande para entender la parte esta última de la gracia que estamos viviendo, que es el aceleramiento de un comportamiento en la raza humana, nos damos inmediatamente cuenta de que Israel volvió a renacer en el 14 de mayo
de 1948. De 1948 al 2026, estamos hablando de un aproximado de 70, 80 años por ahí. Pero desde el momento que nació Israel y se constituyó como nación soberana, como una nación ¿verdad? En Jerusalén, desde ese momento empezó el aceleramiento. Ahora, yo le voy a decir por qué usted, por qué nosotros, por qué usted, por qué yo nos preguntamos y qué con eso de que tan importante que Israel nació el 14 de mayo. Bueno, es muy importante porque hay profecías que Israel, según Isaías lo dice, que Israel iba a nacer en un solo día. Eso lo dice Isaías. Y en un solo día, que es el 14 de mayo de 1948, fue que Israel nació en un solo día, se constituyó como una nación soberana, parlamentada por otros países donde convinieron y la radicaron como una nación soberana en la ciudad de Jerusalén. Y por ende es Jerusalén la capital de Israel, ¿verdad? Proféticamente así se tiene que establecer. Entonces, después del 1948, vamos a ver una de las características y pruebas o muchas pruebas del fin del tiempo. Y esta es la primera que le estoy haciendo saber de como nación soberana que se estableció el 14 de mayo de 1948. Eso es una de las pruebas número uno de lo que son una lista de los últimos acontecimientos del fin ¿verdad? De los tiempos. Estamos hablando de los tiempos porque cuando hicimos final de los tiempos, estamos hablando finales de las dispensaciones. Pero cuando hablamos final del mundo, ya cuando nos vamos a Apocalipsis, y es cuando todo esto va a ser renovado. Ya ese es el final del mundo, los acontecimientos del mundo. Pero hay que saber cuáles son los finales de cada cosa. Son muchos empiezos y muchos finales, pero tenemos que ir en orden. ¿Me entiende? Y tenemos que saber distinguir, y ahí es donde tenemos que saber distinguir una palabra de la otra. Pero vea, otra prueba más, que de 1905, ¿verdad? Hay un aceleramiento en lo que es la ciencia. Y si nosotros nos vamos al capítulo 12 y el verso 4 de Daniel, nos habla algo muy importante y nos dice: tú, Daniel, empero, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. ¿Ok? Otra profecía más, otra explicación más en cuanto a lo que es ya la parte de la ciencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la ciencia, estamos hablando de que en el 1905 se inventa el primer carro Ford modelo T. ¿Ustedes se recuerdan? Según la historia, yo no había ni nacido, pero según hemos estudiado, ¿verdad? Cuando hemos leído libros y hemos estudiado, bueno, los que no han estudiado, pero ahora todo el mundo estudia, pero en la época mía
casi nadie estudiaba, pero gracias a Dios yo estudié, me preparé mucho y yo pude saber de que el primer invento de ese carro Ford modelo T fue en el 1905, ¿verdad? Una prueba de lo que fue la ciencia. Ya no eran carruajes ni caballos jalando un carruaje, sino que ya era un vehículo con motor, con 4 gomas, con 4 llantas, como lo que vamos a entender. Pero ahí empezó el aceleramiento de los últimos tiempos de la parte que le estoy hablando. Ahora, otra prueba es que de la iniciativa que también se hizo después del carro de volar de los hermanos Albright en 1906 al 1900, en el 1906, o sea, en el 1905 vino lo que es el carro, y en el 1906 ya vino la tentativa a volar por el invento o por estos hermanos que se les llamaba los hermanos Albright, donde empezaron a inventar lo que fue el aeroplane, lo que es el avión. Y ahí empezó esa industria también, donde ahora, en la época que nosotros estamos, vea cómo son los carros. Qué diferencia del 1905 y del 1906 en los carros y en los aviones. Cómo eran los carros antes y cómo son los aviones antes, y cómo son los carros y los aviones ahora en el tiempo que estamos viviendo. Desde esas fechas empezó un aceleramiento, pero a velocidad. Ahora, en 1929, Alejandro Beimin descubrió lo que llamamos la pastilla, la penicilina. ¿Se recuerdan ustedes que cuando la gente tenía una infección, cuando la gente tenía grandes dolores y de todo eso, lo que le daban era una pastilla que se llamaba penicilina? Y actuaba de una forma tan eficaz que en el momento que usted sentía que se iba a morir, venía también la parte refrescante, donde por medio de este descubrimiento de esta pastilla, la persona empezó a recibir alivio. Son cosas que estoy demostrando según lo que dice Daniel capítulo 12 verso 4, que la ciencia se va a aumentar. Estos son pruebas que le estoy haciendo saber también acerca de ese aceleramiento que en este momento nosotros estamos hablando. Pero si usted quiere seguir escuchando esta lista de cosas muy importantes que necesitamos saber en lo que corresponde al aceleramiento, yo quisiera que usted pase de este video al próximo que vamos a seguir explicando, porque son cosas muy importantes y que nosotros tenemos que saber y entender. De esto muy poco se habla ahora en las iglesias, y yo creo que es importante que nosotros restauremos lo que es la enseñanza, que volvamos, porque esto se enseñaba. Antes usted iba a las iglesias y usted escuchaba doctrina, enseñanza, predicaciones, todo conforme a la Biblia. Pero ahora usted va a las iglesias y bueno, que Dios nos ayude, porque es totalmente lo contrario de lo que debe ser normal para el crecimiento del pueblo de Dios, de esa iglesia que se tiene que preparar para la venida del Señor. Dios me lo bendiga, y sígame en el segundo video después de este, para que usted siga aprendiendo más de lo que estamos explicando. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video.